Mi prima me contó que una de mis primas, más pequeña, sin saber la historia y siendo tan pequeña, de unos 5 años, entró al cuarto cuando le hablaron y sintió como la jalaron al ropero y le encerraron con llave. Hola familia TT. Quiero compartirles unas experiencias que he vivido a lo largo de mi vida en la casa de mis abuelos. A ver, primero que nada quiero decirles que todo lo que lean es 100% real. Bueno, para empezar, la casa de mis abuelos está ubicada en el municipio de Tlalnepantla. Como muchos de México, sabrán que es una zona que puede llegar a ser un poco peligrosa. El lugar siempre ha estado rodeado de puestos que a lo largo del tiempo han ido disminuyendo. Pero todo el bullicio se conserva, ya que en la parte trasera hay un mercado, en el que quiero hacer un hincapié, ya que ahí se encuentra bastante santería, entre otras cosas por el estilo. La casa en sí es bastante grande, es de 3 pisos. No es nada lujosa ni nada por el estilo. Mi abuelito la construyó ya hace muchos años atrás. Desde que era pequeña me daba miedo. Digo, no había ninguna razón en específico, solo que era lo suficientemente grande para crear un ambiente de desamparo. Nunca me gustó estar sola en ninguna habitación. Bueno, es más, en ningún lugar de la casa en general. Siempre estaba intentada estar acompañada de alguien, y ese alguien solía ser mi hermana menor. Yo, aunque siempre tuve un sentimiento extraño en esa casa, también la he querido mucho por los recuerdos y bueno, pues todo lo que representa para mi familia. Desde que era chica siempre visitaba a mis abuelos los fines de semana. Recuerdo que por más que me diera miedo la casa y me hiciera sentir un poco incómoda, amaba ir por las aventuras que llegaba a tener. Me encantaba jugar con mi hermana a tener aventuras en esa casa, y por lo que les comentaba anteriormente, el ambiente hacía que los juegos fueran un poco más divertidos. Bueno, al menos durante el día era padre jugar a la casa embrujada y cosas así. Pero cuando daba la noche, toda esa valentía desaparecía por completo. Hubo una vez durante la tarde que mi hermana y yo estábamos jugando una de estas aventuras. Recuerdo estar en el segundo piso, donde se encontraba la cocina, cuando mi hermana bajó corriendo las escaleras tan rápido que pude escuchar los brincos y su respiración acelerada. Cuando le vi la cara, ella estaba casi con lágrimas en los ojos. Obviamente me espanté y le pregunté qué es lo que sucedía, a lo que ella me contestó que estaba en el piso de arriba, en el baño amarillo. Así le llamábamos, ya que estaba completamente cubierto de azulejos amarillos. Este cuarto está al fondo de un pasillo largo, que se encuentra paralelo al cuarto que solía ser de mi papá cuando era niño. Dijo que iba saliendo del baño y que cuando abrió la puerta, había una niña alta dentro del cuarto de mi papá, quien la miraba fijamente. Se fijó en su cabello largo y negro con un vestido puesto. Cuando me dijo eso, honestamente me asusté y le dije, «Ay, mejor ya no hay que ir para allá arriba». A partir de ahí, jamás volví a pasar por el pasillo del fondo yo sola. Siempre me aseguraba que alguien estuviera conmigo. Sí, lo acepto. Siempre he sido una miedosa. Lo que sí es que todas las habitaciones están en el tercer piso, así que no podía solo no subir al último piso. Lo que puedo decir es que cada que pasaba no pude evitar mirar de reojo el pasillo, pero nunca vi nada. Y así fue, a lo largo de los años, algo que hasta el día de hoy, ya con 23 años, sigo haciendo. Años más tarde de este encuentro de la niña con mi hermana, no fue la última que la llegó a ver. De las pocas veces que hemos hablado del tema, yo llegué a dudar de la veracidad de lo que me decía. En verdad, a veces solo me preguntaba si solo me había dicho lo que pasó para asustarme. Todas las veces que le he llegado a preguntar acerca de ello, no puedo creerle. Puedo verlo en sus ojos y en su cara. Sé que no miente. Lo extraño de esto es que la siguiente vez que llegó a ver a la niña, esto ya fue en nuestra casa. Fue ya en nuestra casa, en el lindo pueblo de Metepec. Me contó que la vio en 2 ocasiones. La primera, ella estaba andando en la bici con sus amigos cuando la vio sentada en la casita. La casita es como le llaman todos los niños a la pequeña casa de madera que tenía unos columpios y una resbaladilla. Dijo que tal y como en la casa de mis abuelos,
solo se le quedaba viendo. La segunda vez fue algo similar. Ella estaba con sus amigos en el parque, cuando estaba amarrado algo a los columpios, y vio al lado de ella sus pies balanceándose. Todo esto pasó hace muchos años y no ha vuelto a verla. Nunca le dijimos esto a nuestros papás, abuelos o tíos. Nadie de la familia sabía esto, solo nuestros amigos de la infancia. Esto hasta hace unos meses, cuando visitamos la casa y estaba lloviendo. Mi hermana y yo estábamos contando historias, y por alguna razón el tema de la niña apareció. Y justo cuando dijo que no la había vuelto a ver, todas las luces de la casa se apagaron. Ya sea pura coincidencia o la lluvia, pero esto me heló la sangre cuando sucedió. A ver, aquí no acaba lo que hay en la casa de mis abuelos. Como había comentado anteriormente, la casa no tenía nada en específico que me diera miedo, excepto una cosa, la estatua de un arlequín. Esta estatua no está en la casa, sino que está en la construcción de al lado. Esta es un poco más alta que la casa, y hasta la punta hay una estatua de tamaño real de un arlequín. Lo que siempre me ha dado miedo desde que tengo memoria de esa cosa es que siempre ha estado bastante deteriorada. Digo, no tiene ojos, solo unas cuencas vacías. Y lo peor de todo es de que por alguna razón su posición es como si estuviera bajando hacia la azotea de la casa. Siempre desde pequeña intentaba no mirar hacia ese lado. En verdad, me daba un miedo demasiado grande. Odiaba subir a la azotea a acompañar a mi abuelita a lavar la ropa por esta razón. Pero aún así, siempre subía. Lo que quiero compartir con esto es que algunas veces a la mitad de la noche, cuando estaba en el cuarto de mi abuelito, escuchaba pasos en la azotea, como si algo se moviera rápido. Sé que va a sonar extraño, pero se escuchaba como si alguien estuviera bailando. Lo siguiente que voy a contar es muy reciente, tan reciente que es un poco doloroso para mí contarlo. En el 2019, mi abuelita se enfermó, por lo cual mi abuelito limpió uno de los cuartos del segundo piso, para que ella no tuviera que subir al tercero. Ella falleció en esa habitación en el verano de ese año. Y ahora en este año, lamentablemente mi abuelito falleció en la misma habitación. Cuento esto porque la vibra y el ambiente de la casa se volvió demasiado pesado, mucho más de lo que ya tenía. Hace unos meses visité a mi familia y pues nos quedamos en la casa. Estando ahí sentía una opresión en el pecho. La ansiedad estaba al tope y me costaba mucho dormir. Al punto que tuve que ir a un puesto naturista donde compré algo de valeriana para poder dormir. Mi tía nos contó cómo fueron los últimos días con mi abuelo, ya que ella era quien cuidaba de él. A ver, aquí tengo que hacer un gran paréntesis antes de continuar. Tengo que contar sobre unos sueños que llegué a tener de la casa de mis abuelos. En el primer sueño, yo estaba durmiendo en el cuarto de mi abuelo con mi hermana. Lo único que recuerdo fue abrir los ojos y me quedé viendo por el pequeño espacio entre las cortinas de la ventana. Estaba viendo la luz de la luna cuando la larga cortina que llegaba hasta el suelo comenzó a moverse como si la ventana estuviera abierta y el viento fuera lo que la moviera. Yo intentaba descifrar por qué se estaba moviendo la cortina. Entre más la miraba, más me daba miedo, ya que se acercaba lentamente a mí como si hubiera alguien detrás de ella. El segundo sueño es bastante similar. En este estaba yo durmiendo con mi hermana, pero esta vez estábamos en el cuarto de mi tía. Lo mismo que el otro sueño sucedió. Abrí los ojos, pero esta vez era porque estaba escuchando la voz de alguien tararear una canción. Esta canción se llama Pure Imagination, la cual sale en la película original de Charlie y la fábrica de chocolate. Pero la forma en la que esta voz tarareaba la canción era lenta y tétrica. La voz era femenina. Yo me volteé para ver de dónde venía la voz, pero lo único que vi fue la ventana de la esquina completamente abierta, con la cortina de fuera. Intenté despertar a mi hermana, pero no podía hablar. El tarareo de la canción se volvió un poco más rápida, y ahí es cuando sentí que yo estaba caminando hacia la ventana donde provenía la voz. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, paré mis pies, pero algo comenzó a jalarme del pelo, intentando llevarme a la ventana para tirarme del tercer piso. Fue ahí cuando desperté.
Ahora que conté estos dos sueños, puedo continuar con lo que me contó mi tía. Ella me dijo que en sus últimos días mucha gente del pueblo vino a visitarlo. Uno de ellos era un paletero, con el que solía ser muy amigo. El paletero era muy religioso, demasiado. Él llegaba a leerme la Biblia, entre otras cosas. A ver, cabe resaltar que mi abuelo jamás fue religioso. En verdad, odiaba que le hablaran sobre ello. Un día, él se cansó de esas pláticas y le dijo: «A mí nada de esto me sirve», dijo mi abuelo, a lo cual el paletero solo suspiró. Pero mi abuelo continuó hablando. «Ahí», señaló con su dedo hacia la esquina superior del cuarto. «Ahí a veces veo unas manos que me dice que vaya con ellas». Mientras le decía esto, hacía el movimiento de manos para que se acercara, como si le hablaran. Mi tía estaba ahí presente cuando le dijo eso, y tanto a ella como al paletero se le cayeron las caras del miedo. Mi abuelito se rió, y ahí fue cuando ellos entendieron que él estaba bromeando. Días después, cuando falleció, él estaba acostado en su cama, pero de una forma extraña. Sus pies estaban apuntando hacia el lado opuesto que él siempre dormía, hacia la esquina donde él contó que veía algo. Cuando mi tía nos contó esto, parecía que no había nada anormal. En cambio, mi hermana y yo fuimos las únicas que conectamos los puntos y pensamos, ¿y si lo que le llegó a decir el paletero era real? ¿Y si realmente veía algo allí en la esquina que lo llamaba? Expliqué lo de mis sueños anteriormente, porque en ambos sueños las cortinas se movían y había algo detrás, algo que no podía ver. Todo esto pasaba en el mismo lugar, la esquina superior derecha de los cuartos. Y aunque en mi caso solo hayan sido sueños, lo de mi abuelo fue real. Y mi memoria del sueño fue como un golpe que llegó desprevenido cuando mi tía nos contó sobre esto. Ambos cuartos están construidos exactamente igual. La única diferencia es que el de mi abuelo está en el segundo piso y el de mi tía en el tercero, pero sí están uno encima del otro. Quiero comentar una cosa más. Esto ya son solo ideas mías, pero es tan extraño las coincidencias que realmente me asustan, en verdad. Yo sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es un poco extraño que las ventanas apuntan hacia donde está el arlequín del otro edificio. Muchas gracias por leerme. Aquí les dejo una imagen del arlequín. Hola familia TDT. Hoy al fin me puse al día con 12 meses de relatos. Y es que desde que nació mi hija y hasta que la bautizamos, me dio confianza volver a escucharlos. Cuando ella estaba pequeña y ponía un relato, despertaba llorando. A mí me daba mucho miedo, tal vez su gestión de mamá primeriza, no lo sé. Pero justo ayer recordé todo lo que pasaba en la casa de mi abuelita. Recuerdos que seguramente no tenía presentes, pero sí los recordaba, para dejar únicamente los momentos bonitos con ella en ese lugar. La casa de mi abuelita no era una casa grande, era un lugar de una sola planta, justo enfrente del Bosque de Aragón, en Ciudad de México. Tenía 2 recámaras, la sala, el baño, la cocina y 2 patios de buen tamaño. Recuerdo que desde muy chica empecé a escuchar que mis primos me decían: «No vayas cuando te hable la niña del cuarto de la abuela», o que tuviera cuidado en no prender la luz cuando saliera al baño en la noche, o que me podría encontrar a la señora sentada en la sala. Yo no lo entendí, hasta que una tarde estaba con mi prima Ivonne recargadas en la pared justo en ese cuarto, y empezamos a escuchar la voz de una mujer que decía: Yo iba a voltear y mi prima me dijo: no voltees. Yo le contesté que le estaban hablando. Ella solo me jaló y nos salimos al patio de enfrente. Cuando estábamos afuera, me dijo: ¿Viste entrar a alguien al cuarto o ya llegaron tus primas? No hay nadie en ese cuarto y tienes que tener cuidado. Yo le pregunté que por qué. Mi abuelita tenía un ropero de esos grandes que se cerraban con llave por fuera. Mi prima me contó que una de mis primas, más pequeña, sin saber la historia y siendo tan pequeña, de unos 5 años, entró al cuarto cuando le hablaron y sintió como la jalaron al ropero y la encerraron con llave. Cuando mis tíos la escucharon llorar y la sacaron, ella decía que había una niña en el otro lado del ropero.
Claro que buscaron por todos lados, pero no había ninguna niña. Mi abuelita decía que solo ella quería jugar, que se sentía sola. Además que los adultos solo la escuchaban o la veían de reojo, pero nada más. También en una ocasión, en una fiesta familiar que hicieron en el patio, entré por algo a la cocina y sentada al fondo de la sala, en el sillón, estaba una mujer. Se veía como gris, no sé si me entiendes. Era como cuando se ven los recuerdos en las películas como borrosos. No necesariamente sentí miedo en ese momento. Entré a la cocina y al salir, ya no estaba esa señora. Le pregunté a mi mamá si la había visto y me dijo, no te preocupes, no hace nada. Y así hay muchas historias. Casi todos mis tíos tienen historias raras o de miedo en esa casa. En el 2006, mi abuelita falleció y a los 3 años se vendió esa casa. Todavía recuerdo cuando fuimos todos a firmar los papeles y mi tío Alberto les dijo a los nuevos dueños que por favor cuidaran a la niña. Les dijo que no hacía nada, que no le tuvieran miedo. En verdad, todos sabíamos que lo que decía, lo decía en serio. Los nuevos dueños no. Aún pasamos a veces por la casa porque tenemos amigos muy cerca, pero no me he animado a preguntar si los nuevos dueños aún la siguen viendo. Si quieren que les cuente más historias de mi familia, con mucho gusto lo hago. Tengo una tía que en las cartas leyó la muerte de una de mis primas. O a mi tío, el que empezó a ver cosas desde que ayudó en los derrumbes del temblor. O mi otro tío Alberto, que también veía cosas o lo visitaban en sueños, cuando la gente necesitaba terminar algo pendiente al fallecer. Y bueno, yo creo que la sugestión con mi bebé viene de eso que cuando mi bebé nació y mi tía cargó a mi bebé empezó a llorar y mi tía le dijo que tenía un don muy bonito. La verdad, no sé si siquiera mi bebé tenga algún don, pero bueno, será otra historia. Gracias por leerme. Hola, buenas noches. Esta experiencia le ocurrió a una compañera. Hace unos meses iba llegando a su casa del trabajo. Serían alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando vio una vecina sentada en la calle llorando. Se detuvo para ver si podía ayudar en algo, por lo que se bajó de su auto. Se acercó a la muchacha y le preguntó que qué es lo que tenía o si podía ayudarla. La vecina no le contestó. No dejaba de llorar. Y bueno, lo que hizo fue abrazarla. Pero al tocarla, la sintió bastante fría. Mi amiga se fue a avisarle a la familia. Al llegar a la casa de la muchacha, vio que había mucha gente. Y al ver a una de las hermanas le contó que su hermana estaba llorando en las calles. La hermana se puso pálida. Le dijo que no podía ser, ya que estaban esperando el cuerpo, porque había muerto en la mañana por un accidente donde se resbaló de la calle y al caer se pegó en la cabeza con la orilla de la banqueta, muriendo instantáneamente. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.